Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 36 de 50 de este recorrido del libro de Hechos de los Apóstoles. Y para iniciar, como todos los días, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En este caso vamos a invocar a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, al Paráclito, al Consolador, para que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para poder seguir avanzando en este texto bíblico tan relevante como lo es el libro de Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Creador, y visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones. Tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, e infundes tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo, revélanos también, y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Santo Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como ya les mencionaba, entramos en el día número 36 de 50 de este recorrido, de esta cincuentena pascual que estamos haciendo junto con el libro de Hechos de los Apóstoles. Como dato curioso, les comento que ya estamos dentro de la cuarta decena de este recorrido y que estamos utilizando para lecturas de este libro de Hechos de los Apóstoles la traducción de la Biblia de Navarra. Y el día de hoy ya nos adentramos en el capítulo 12, el cual tiene un título acá dentro, o mejor dicho, un subtítulo dentro de la traducción de la Biblia de Navarra que dice lo siguiente: persecución de Herodes Agripa, presión y milagros, liberación de San Pedro. Este capítulo 12 lo vamos a recorrer hasta el versículo 17, del 1 al 17. Dentro de ese recorrido del 1 al 17, vamos a ver, no tenemos subtítulos, solamente tenemos el texto de corrido. Así que el subtítulo que nos vamos a quedar acá es este: persecución de Herodes Agripa, prisión y milagros, liberación de San Pedro. Empezamos entonces en el capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo prendió el rey Herodes a algunos de la iglesia para maltratarlos. Dio muerte por la espada a Santiago. En este caso estamos hablando de, ahora paréntesis, si no estoy mal y pueden contactarlo o déjame su comentario en la caja de los comentarios aquí en este video, estamos hablando de Santiago apóstol. Continuamos. Hermano de Juan, del apóstol Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, decidió aprender también a Pedro. Eran los días de los ácimos, o sea, de los panes ácimos. Cuando lo apresó, lo metió en la cárcel y lo entregó a 4 escuadras de 4 soldados para que lo custodiaran. Abro paréntesis, o sea, estaba altamente custodiado. Cerramos paréntesis. Con el propósito de hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba encerrado en la cárcel, mientras la iglesia rogaba incesantemente por él a Dios. Cuando Herodes iba ya a hacerlo comparecer ante la gente, ante el pueblo judío, aquella misma noche dormía Pedro, entró entre dos soldados. Estaba él, o sea, en este caso Pedro estaba sujeto con 2 cadenas, mientras unos centinelas vigilaban la cárcel delante de la puerta. De pronto se presentó un ángel del Señor y un resplandor iluminó la celda. Tocó a Pedro en el costado, le despertó y dijo: levántate, deprisa. Y se cayeron las cadenas de sus manos. El ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y añadió: ponte el manto y sígueme. Salió y le siguió, pero ignoraba que fuera
realidad lo que hacía el ángel. Pensaba que se trataba de una visión. Atravesaron la primera guardia y la segunda y llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se le abrió por sí sola. Salieron y avanzaron por una calle y de repente el ángel le dejó. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: ahora comprendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Consciente de su situación, se dirigió a la casa de María, madre de Juan, de sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos en oración. Llamó a la puerta del vestíbulo y al oírlo acudió una sirvienta llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, de la alegría no abrió la puerta, sino que corrió hacia adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Ellos dijeron: «¿Estás loca?». Ella, sin embargo, insistía en que así era. Entonces dijeron: «Será su ángel». Pedro continuaba llamando. Al abrir le vieron y se llenaron de asombro. Entonces les hizo señas con las manos para que callaran y les relató cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y añadió: «Anunciadlo a Santiago y a los hermanos». Y salió y partió hacia otro lugar. Cuando se hizo de día, se produjo una gran conmoción entre los soldados por lo que habría ocurrido con San Pedro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dato técnico, era la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles el día de hoy, del capítulo 12, versículo 1 al 17. Me lancé hasta el versículo 18. Me pasé un versículo más. Pero no importa, nos ayuda a complementar la historia y a darle un sentido completo a la narrativa. Bien, ya vemos cómo ya un emperador romano se afinca contra los cristianos para, sacar gracia ante los judíos, pero no entiendo por qué la razón, si esto es un imperio gigantesco, ¿no? Y hablamos que era una persona importante. Pero bueno, más allá de esa distancia o de ese tema, se ve que aquí ya habían crucificado a Santiago. Recuerden que Santiago y a Juan se le conocían como los hijos del trueno. También eran los hijos de Zebedeo. Si no estoy mal, se narran así en los evangelios. Ya en este caso, Santiago ya había fallecido y quedaba Juan. Pedro es apresado y es llevado y querían ofrecerlo así como hicieron con Jesús en medio de la Pascua, después de la Pascua. O sea, liberar a un ladrón y ponerlo a él y que fuera crucificado. Y esa era la gracia que quería ganar, en este caso, la persona que hablábamos acá, que hablábamos de Herodes Agripa, que era, me imagino que era el gobernador por parte del César en ese lugar. Pero bueno, más allá de lo que ocurrió, aquí hay que resaltar una parte y no les comenté el título del día de hoy. El título del día de hoy: la iglesia perseguida y sostenida por la oración. En esto vemos claramente en esta lectura que la iglesia es perseguida, es apresado, muchos de sus miembros sometidos, y en este caso Pedro iba a ser utilizado, al igual que Santiago, el apóstol Santiago, como ejemplo para decir lo que le pasaba a los que seguían en esa secta del cristianismo. Ya no usamos el término cristianismo y ya no usamos el término más de lo del camino, porque ya lecturas anteriores, en los videos anteriores, hablamos de que ya introducimos el nombre de cristianos. ¿Ya? Y en Antioquía fue donde se le conoció con este nombre. Recuerden que estaba Bernabé y Saulo en ese momento en Antioquía. Regresando acá, vemos de inicio cómo la comunidad estaba en oración. Y esta oración es una oración de intercesión. Esta oración era pidiéndole al Señor, a Dios, que enviara un ángel o enviara a alguien, o que Pedro por lo menos fuera liberado, o que se viera la justicia. Cualquiera de los tonos o términos era consecuente a la voluntad de Dios. Por eso es que esta obra se da. No era el momento de Pedro morir en esa circunstancia. Entonces ahí vemos que no se trata de que la fuerza de la oración de esas personas hizo que Dios hiciera. No. La oración, su intención de oración, de repente no eran las palabras correctas, ni era esto,
En este caso unos podían estar pidiendo que se hiciera justicia, que Pedro saliera mágicamente, que Pedro fuera liberado por un ángel, o que simplemente que Pedro se pudiera escapar. Pero más allá de eso, la intención, en este caso, era que de parte de Dios, o la voluntad de Dios, no era el momento de que Pedro diera testimonio con su vida, muriendo por su fe, por creer en Cristo. Entonces, como no era el momento, el Señor una vez más libera a Pedro de la cárcel. A pesar de que estaba altamente custodiado, el ángel lo saca. Y otra cosa que ocurre en medio de esta lectura, aparte de la oración de intercesión, es que Pedro en medio de esto no se creía lo que estaba pasando. Ya Pedro se daba como por vencido. Prácticamente él decía, bueno, si debo padecer lo mismo que padeció mi Señor, bendito sea el Señor. Esa era la postura de Pedro. Pero el Señor tenía otros planes para él. El plan del Señor para Pedro era, no es tu hora, todavía te falta mucho más por qué trabajar antes de que te llegue la hora. Y así fue. Pedro es liberado por el ángel. Pedro estaba como que pensaba que era un sueño, una visión, lo que sea. Y se afianza esta idea de Pedro cuando el ángel dobla la esquina, o se adelanta a Pedro, y ya Pedro lo pierde de la vista. Y él dice, lo que realmente ha ocurrido aquí es un milagro. Él va y se presenta donde sus hermanos, una casa muy cercana a un par de, voy a usar el término, a un par de varios cientos de metros de distancia, no podría decirle que tanto porque el texto no lo dice y yo tampoco lo conozco, pero vamos a asumir que fue una distancia algo considerable, tampoco tanto así como para hacer 2 días de viaje, pero sí una distancia ahí, más o menos, en uno de los lugares donde los cristianos se estaban ocultando, tal vez ahí donde estaban ellos haciendo comunidad, en Jerusalén. Y en medio de esta situación, él toca la puerta, se acerca a alguien cuyo nombre, ya digo, se llama Rode, abre la puerta, ve a Pedro, cierra la puerta y sale para anunciar. Y ellos estaban orando porque Pedro fuera liberado, de alguna forma. No vamos a entrar en detalle en cuál de las formas. Pero, vemos una vez más que esa oración fue persistente, una oración continua, pidiendo al Señor que se diera esa liberación de ese amigo, de ese, usaré la palabra, de ese mentor que era Pedro para ellos. Y vuelvo, repito, no es que por su oración Dios se quebró y dijo voy a sacarlo, sino porque también se alineaba con la voluntad de Dios. Y al alinearse con la voluntad de Dios, nuestra oración, entonces el Señor actúa consecuente a su voluntad, no a la que nosotros queremos. Porque nosotros muchas veces no sabemos pedir bien, como se comenta luego en otras lecturas, y más en las cartas de San Pablo, más adelante, en lo que forma parte del canon del Nuevo Testamento. Teniendo ese ambiente acá, vemos que ellos no le creyeron a la muchacha, van ellos mismos, y cuando van, dicen, no, ese es un ángel, tal vez un ángel que suena como a Pedro, o se parece a Pedro, o qué sé yo. Y cuando abren la puerta, era el mismísimo Pedro y se comienzan a alegrar. Y Pedro le dice, shh, tranquilos, que si se dan cuenta me van a volver a apresar. Entran y Pedro entonces les narra todo lo sucedido. Y así es como llega ese relato hasta nosotros de la mano de San Lucas. Aquí lo destacable es la iglesia en unidad y la iglesia que ora unida. Esa oración llega a Dios. Y vuelvo y repito, y si esta oración encuentra estar en sintonía con la voluntad de Dios, entonces obviamente eso se dará. Pero si no, entonces no. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros nos afanamos en pedir y pedir y pedir. Es que pides mal hasta el novena, hasta el rosario, hasta el no sé qué, hasta la peregrinación, camínate la provisión de tal santo, etc. Pero si el Señor quiere que estés allí, si el Señor quiere que pases por esa situación, por esa enfermedad, para santificarte, y vuelvo y traigo la extraordinaria frase de San Pablo, que está en sus cartas paulinas, que dice, yo le he pedido al Señor ya 3 veces que me quite esto, pero su respuesta ha sido, solo mi gracia te basta. Así que no se trata de orar, sino esperar confiado, como un niño pequeño espera confiado en su padre,
que Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Y en ese instante, en esta parte de la narrativa, de hecho los apóstoles, lo mejor era que Pedro saliera y continuara la misión que todavía no había llegado a su fin. Como reflexión les pongo acá, dentro de este día número 36, cuyo título es La iglesia perseguida y sostenida por la oración. Tenemos: la oración de la iglesia tiene fuerza liberadora. Dios actúa cuando su pueblo ora unido. Toquemos esta frase, esta reflexión que puse ya hace un tiempo, con un poquito de pinzas. La oración de la iglesia tiene fuerza liberadora. Es correcto. Todo lo que pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se nos dará. Pero esto tiene una cláusula de fondo. La cláusula de fondo es si es conforme con la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es que todos seamos santos y todos nos salvemos. Ese es el deseo íntimo de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, si eso que nosotros pedimos va en contra de eso, Dios enmudece, Dios no nos da. Pero si eso que le pedimos va conforme a eso, entonces digamos así, nuestras voluntades, mi voluntad se alinea con la de Dios. Y eso, vamos, avanza, camina y nos lleva por esa ruta de conversión, esa ruta de santificación, y nos permite llegar al Padre en esa senda, en ese camino que nos trazó nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la oración, como dice la frase de reflexión, la oración de la iglesia tiene fuerza liberadora. Es cierto. Dios actúa cuando su pueblo ora unido y actúa en consecuencia a que si lo que nosotros pedimos es para nuestra propia salvación y la salvación de nuestros hermanos, eso se dará. De la Sagrada Tradición traemos a San Juan Crisóstomo, siglo IV. En su homilía sobre los Hechos de los Apóstoles, homilía número 26, dice lo siguiente: nada es más poderoso que la oración perseverante de la iglesia. Y es cierto, nada es más poderoso que la oración perseverante de la iglesia. Porque en medio de esa oración vamos a comenzar a alinearnos con la voluntad del Padre. Sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, si oramos conforme o en unidad como iglesia, imitamos a la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por ende nos vamos alineando con la voluntad de la Santísima Trinidad. O sea, con lo que la Divina Providencia quiere para cada uno de nosotros o lo que quiera la Divina Providencia de su iglesia. O que cómo quiere que su iglesia actúe. Y ahí es donde se ve la ejecución de que esta oración tiene poder. La iglesia que ora unida tiene ese poder, esa fuerza, pero no es por ella misma, sino porque nos vamos acercando y nos vamos configurando con la Santísima Trinidad. Cito de nuevo lo de San Juan Crisóstomo, siglo IV, en su homilía sobre Hechos de los Apóstoles, homilía número 26, nada es más poderoso que la oración perseverante de la iglesia, y esa oración es en unidad, en comunión, ¿ok? No se trata de que vamos a quebrar a Dios de su voluntad a punta de nuestras oraciones, porque no lo es, sino que nosotros nos vamos alineando con Dios en nuestras oraciones. Para finalizar, en este día de hoy le traemos el numeral 2634 del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que traemos esto como parte de la voz del magisterio, ¿ok? Y el magisterio actual. Digo magisterio actual porque el magisterio va cambiando de personas a lo largo de los siglos, no se mantiene desde el siglo I hasta nuestros días, sino que vienen trayendo esa antorcha que es el depósito de la fe encendido sin que se apague hasta nuestros días. O sea, nos aproximan la verdad enseñada por los apóstoles hacia nosotros en este presente. Y en este numeral 2634 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente. Tiene un título que dice la oración de intercesión. La oración, dice, la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Y volvemos al punto. La oración de intercesión, por ejemplo, si todos en comunidad, llámese una comunidad, un grupo parroquial, una pastoral, la misma iglesia como tal, una parroquia en particular, ora por ejemplo, la salud de un hermano, ¿qué va a pasar? Esa oración no es que nosotros, nuestra voluntad se impone a la de Dios, sino que nosotros nos vamos configurando con Cristo y va haciendo que la voluntad, no de nosotros, sino que nosotros cedamos a la voluntad del Padre y nuestra oración tenga ese carácter, como dice acá, que se va conformando y se va acercando con la oración de Jesús.
¿Y cuál es la oración de Jesús? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Continuamos. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores y de los pecadores en particular. Es capaz de salvar perfectamente a los que es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder a su favor, como se narra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Y en este texto encontramos la famosa frase de que el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos inenarrables. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos algo que puede sonar que para nosotros es bien, como pedir por la salud de alguien, el Espíritu Santo esa oración la toma y la moldea conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos pedir, como ellos pidieron acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, que Dios saca a Pedro mágicamente y tráelo a nosotros. Oh Dios, mira, ayuda a Pedro para que se escape y pueda salir huyendo. Dios, haz un milagro que cuando lo vayan a matarse, él salga. O sea, puras oraciones que al fin y al cabo no estaban mal, porque de fondo pedían la liberación de San Pedro. Pero lo que sí se alineaba a la oración, al deseo de Dios, era esa parte, liberar a San Pedro. Y se dio en la Sagrada Escritura. Bien, para finalizar con este día número 36, cerremos como siempre. Una oración inspirada en una breve frase acá al final, y luego un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Señor, haznos una comunidad que confía en la fuerza de la oración. Señor, haznos una comunidad que confíe en la fuerza de la oración. Señor, haznos comunidades que confiemos en ti, en tu voluntad que es perfecta para cada uno de nosotros. Señor, haznos comunidades unidas en la fe, en la esperanza y en la caridad, donde Cristo sea el centro, seamos cristocéntricos. Señor, haznos unas comunidades que llevemos tu verdad, tu evangelio, tu querigma a esas comunidades alejadas, que seamos una iglesia en salida y que seamos instrumentos tuyos para hacer llegar la buena nueva a todo aquel que así lo quiere escuchar. Señor, haznos comunidades, haznos iglesia unida en ti, que sepamos escuchar a la voz del Espíritu Santo, que sepamos escuchar a la Santísima Virgen María, que sepamos responder, Señor, a ese llamado, que todos seamos uno como tú y el Padre son uno. Señor, haznos comunidades santas, danos más santos laicos, más santos sacerdotes, más santos obispos, más santos consagrados, más santos diáconos. No para la gloria de estas personas, ni siquiera para la gloria propia de tu feligresía, de tu grey, sino para la mayor gloria tuya y el bien de la humanidad, para que pueda haber en tu iglesia a un Cristo vivo, a un Cristo visible, a un Cristo cercano. Señor, ayúdanos a confiar en tu voluntad, que es perfecta para cada uno de nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.